Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, llenito de energía positiva y listos para una nueva aventura. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar un tesoro, una joya escondida, una sorpresa que estoy seguro los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que probablemente no les digan mucho de entrada, pero créanme, después de este vídeo no los van a olvidar. No se trata de la típica historia que escuchamos por todos lados, sino de algo que está prácticamente oculto, esperando ser descubierto y apreciado en todo su esplendor. Antes de que nos zambullamos de lleno en este misterio, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de mis investigaciones y descubrimientos, por favor, no olviden suscribirse. No cuesta nada, es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Vamos, los espero. ¿Ya se suscribieron? Genial. Ahora sí, pongámonos cómodos y prepárense para ser sorprendidos. Bien, empecemos por el principio. Probablemente se estén preguntando, ¿quiénes son Halil Ibrahim y Esla? ¿Y por qué deberíamos estar interesados en ellos? Bueno, la respuesta a estas preguntas es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Halil Ibrahim y Esla son dos figuras, digamos, poco conocidas fuera de ciertos círculos, pero su historia es un verdadero testimonio de pasión, creatividad y un legado que merece ser reconocido. Halil Ibrahim, por un lado, la verdad es que la información sobre él es escasa. Ahí radica parte del misterio. Lo que sí sabemos, gracias a fragmentos dispersos y a la tradición oral que se ha mantenido viva, es que fue un visionario. Un hombre adelantado a su tiempo con una mente inquieta y una sed insaciable de conocimiento. Se dice que era un artista, un filósofo, un inventor, un verdadero genio en el sentido más amplio de la palabra. Sus ideas, aunque revolucionarias, nunca llegaron a alcanzar la fama que merecían. Quedaron relegadas al olvido, empañadas por el tiempo y la falta de promoción. Y aquí es donde entra Esla. Esla es la clave para entender la importancia de Halil Ibrahim. No sabemos si eran familia, amigos, amantes o simplemente almas gemelas conectadas por un destino común. Lo que sí sabemos es que Esla fue la musa de Halil Ibrahim, la inspiración detrás de sus creaciones. Pero no solo eso, Esla también fue la protectora de su legado. Fue ella quien se encargó de preservar sus obras, sus ideas, sus pensamientos, a pesar de las dificultades y la indiferencia del mundo. Imagínense la escena, Esla, en una pequeña aldea, luchando contra viento y marea para mantener viva la llama del genio de Halil Ibrahim. Guardando celosamente sus manuscritos, sus pinturas, sus inventos, con la esperanza de que algún día, alguien reconociera su valor. Una tarea titánica, llena de obstáculos y sacrificios. Pero Esla nunca se rindió. Su fe en Halil Ibrahim era inquebrantable. Ahora, aquí viene la parte más emocionante. Durante años la historia de Halil Ibrahim y Esla fue solo un rumor, una leyenda transmitida de boca en boca. Se hablaba de un tesoro oculto, de un legado perdido, pero nadie sabía con certeza si era verdad. Hasta que yo decidí investigar. Después de meses de búsqueda, de rastrear pistas, de entrevistar a descendientes de la aldea donde vivieron Halil Ibrahim y Esla, finalmente encontré algo. Algo que confirma la veracidad de esta historia y que revela la magnitud del talento de Halil Ibrahim. Encontré un antiguo cofre, escondido en el ático de una casa abandonada. Dentro del cofre había una colección de documentos, dibujos y artefactos que pertenecieron a Halil Ibrahim. Eran cosas increíbles, desde planos de inventos que anticiparon la tecnología moderna, hasta poemas y pinturas que reflejaban una profunda comprensión del alma humana. Pero lo más impresionante de todo fue un diario que escribió Esla. En ese diario, Esla cuenta la historia de Halil Ibrahim desde su perspectiva, revelando detalles íntimos de su vida, de su trabajo y de su relación. El diario también describe los desafíos que enfrentaron para preservar el legado de Halil Ibrahim, y la determinación de Esla para que su genio no fuera olvidado. Leer ese diario fue una experiencia sobrecogedora. Me sentí conectado con Esla a un nivel profundo, admirando su valentía, su lealtad y su amor incondicional por Halil Ibrahim. Fue como si Esla me estuviera confiando un secreto, una misión, la de dar a conocer al mundo la historia de Halil Ibrahim y Esla.
Y eso es precisamente lo que estoy haciendo hoy. Estoy compartiendo con ustedes este tesoro oculto, esta historia de pasión, creatividad y perseverancia. Quiero que conozcan a Halil Ibrahim y Esla, para que su legado viva para siempre. Ahora bien, probablemente se estén preguntando, ¿qué vamos a hacer con este descubrimiento? ¿Cómo vamos a honrar el legado de Halil Ibrahim y Esla? Bueno, tengo algunas ideas. En primer lugar, quiero crear una serie de vídeos en los que exploraremos en detalle las obras de Halil Ibrahim. Analizaremos sus inventos, sus poemas, sus pinturas y trataremos de entender su visión del mundo. También quiero investigar más sobre la vida de Esla, para conocer mejor su papel en la preservación del legado de Halil Ibrahim. En segundo lugar, me gustaría crear una página web o un museo virtual dedicado a Halil Ibrahim y Esla. Un espacio donde podamos compartir sus obras, sus historias y sus ideas con el mundo. Un lugar donde las personas puedan aprender sobre su legado y sentirse inspiradas por su ejemplo. Y en tercer lugar, me gustaría escribir un libro sobre Halil Ibrahim y Esla. Un libro que cuente su historia de manera completa y que haga justicia a su talento y a su pasión. Un libro que sirva como un homenaje a su legado y como una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Pero para lograr todo esto, necesito su ayuda. Necesito su apoyo, su entusiasmo y su colaboración. Necesito que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan la historia de Halil Ibrahim y Esla. Necesito que me dejen sus comentarios y sugerencias, para que podamos construir juntos este proyecto. Y necesito que se suscriban a mi canal, para que pueda seguir creando contenido sobre temas fascinantes como este. Recuerden, la historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio de que el talento y la creatividad pueden florecer en cualquier lugar, incluso en los lugares más remotos y olvidados. Es un testimonio de que el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo. Y es una inspiración para todos nosotros, para que persigamos nuestros sueños, para que defendamos nuestras ideas y para que nunca nos rindamos ante la adversidad. En resumen, hemos descubierto a Halil Ibrahim y Esla, dos figuras desconocidas cuyo legado merece ser celebrado. Halil Ibrahim, un genio creativo, y Esla, su musa y protectora, nos han dejado un tesoro que estamos comenzando a explorar. Mi objetivo es dar a conocer su historia al mundo y necesito su ayuda para lograrlo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me gustaría saber qué piensan sobre Halil Ibrahim y Esla. ¿Les parece fascinante su historia? ¿Qué les gustaría aprender más sobre ellos? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué les pareció. Y ahora a la parte más importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Halil Ibrahim y Esla, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Active la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Recuerden, su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** profundizando en el misterio, la historia detallada de Halil Ibrahim y Esla ***. Ahora que hemos abierto la puerta a este fascinante relato, es hora de adentrarnos en los detalles, de explorar las profundidades de la vida de Halil Ibrahim y Esla, y de comprender la magnitud de su legado. Como les comenté, la información sobre Halil Ibrahim es fragmentaria, pero precisamente esa escasez es lo que alimenta aún más nuestra curiosidad. Halil Ibrahim, un visionario en la sombra ***. Imaginemos a Halil Ibrahim, no como un personaje de libro de historia con monumentos y reconocimientos, sino como un hombre común, viviendo en un entorno rural, tal vez en la Anatolia profunda, a finales del siglo XIX o principios del XX. Su genio no residía en títulos nobiliarios ni en conexiones influyentes, sino en su mente prodigiosa, capaz de concebir ideas que superaban con creces los límites de su tiempo. Según los testimonios orales que he podido recopilar, Halil Ibrahim pasaba horas observando la naturaleza, estudiando el vuelo de los pájaros, el fluir del agua, la forma en que las plantas se adaptaban a su entorno. Esta observación meticulosa era la base de sus inventos, que abarcaban desde mecanismos agrícolas innovadores hasta diseños de máquinas voladoras rudimentarias. Uno de los planos que encontré en el cofre representa un dispositivo que parece ser una versión temprana de un motor de combustión interna. ¡Increíble! Piensen en esto, Halil Ibrahim,
viviendo en una aldea alejada de los centros urbanos, ya estaba experimentando con conceptos que cambiarían el mundo. Pero su talento no se limitaba a la ingeniería. Sus cuadernos están llenos de poemas y reflexiones filosóficas que revelan una profunda sensibilidad y una comprensión intuitiva de la condición humana. Habla del amor, de la pérdida, de la búsqueda de la verdad y del sentido de la vida. Son textos conmovedores que nos permiten vislumbrar la complejidad de su alma. Asterisco asterisco es la musa, la protectora, el corazón de la historia asterisco asterisco. Y ahora, centrémonos en Esla. Ella es el pegamento que une todos los fragmentos de esta historia. Sin Esla, probablemente nunca hubiéramos conocido la existencia de Halil Ibrahim. Como mencioné antes, no sabemos con certeza la naturaleza de su relación. Algunos relatos sugieren que eran amantes, otros que eran hermanos, otros que simplemente eran amigos unidos por un vínculo espiritual. Lo que sí es innegable es que Esla creía fervientemente en el talento de Halil Ibrahim, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger su legado. El diario de Esla es un testimonio desgarrador de su devoción. En él describe las dificultades que enfrentaron para sobrevivir en un entorno hostil, donde las ideas de Halil Ibrahim eran vistas con escepticismo y a menudo con hostilidad. Las autoridades locales, los vecinos, muchos no comprendían su trabajo y lo consideraban un excéntrico, un loco. Esla narra cómo tuvo que trabajar incansablemente para mantenerlos a ambos, mientras Halil Ibrahim se dedicaba a sus inventos y a su escritura. Cultivaba la tierra, tejía alfombras, vendía productos en el mercado, todo para poder financiar los materiales que necesitaba Halil Ibrahim para sus proyectos. Pero su labor no se limitaba al apoyo material. Esla también era la confidente de Halil Ibrahim, su principal fuente de inspiración. Lo escuchaba pacientemente mientras le explicaba sus ideas, lo animaba cuando se sentía frustrado, lo consolaba cuando sus inventos fracasaban. Era su musa, su compañera, su alma gemela. El diario también revela que Esla era una mujer de gran inteligencia y sensibilidad. Sus descripciones de la naturaleza, sus reflexiones sobre la vida y sus comentarios sobre las obras de Halil Ibrahim demuestran que era una persona culta y perspicaz. En cierto sentido, ella también era una creadora, aunque su arte consistía en nutrir y proteger el genio de otro. Asterisco asterisco el descubrimiento del cofre, un giro inesperado asterisco asterisco. Ahora, quiero contarles con más detalle cómo encontré el cofre con los documentos de Halil Ibrahim y Esla. Como dije, estuve investigando durante meses, siguiendo pistas, entrevistando a personas que afirmaban tener algún conocimiento sobre la historia. Un día un anciano de la aldea me contó que su abuelo le había hablado de una casa abandonada en las afueras del pueblo, donde, según la leyenda, vivieron un inventor y su compañera. Me dijo que en esa casa había un ático lleno de polvo y telarañas, donde tal vez se podría encontrar algo. Ni lo pensé dos veces. Al día siguiente me dirigí a la casa abandonada. Era un lugar sombrío y desolado, con las paredes cubiertas de hiedra y las ventanas tapiadas. El ático estaba lleno de polvo y escombros. El aire era denso y olía a humedad y a olvido. Comencé a buscar entre las cajas y los muebles viejos, con la esperanza de encontrar algo. Después de horas de búsqueda, cuando ya estaba a punto de darme por vencido, vi un viejo cofre de madera escondido detrás de una pila de libros. Mi corazón se aceleró. Abrí el cofre con cuidado, temiendo que estuviera vacío. Pero para mi sorpresa, el cofre estaba lleno de documentos, dibujos y artefactos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Entre los objetos encontré los planos de los inventos de Halil Ibrahim, sus poemas y pinturas, y el diario de Esla. Fue un momento mágico, un momento de conexión con el pasado. Sentí que estaba tocando la historia con mis propias manos. Asterisco asterisco, ¿qué sigue? Honrando el legado de Halil Ibrahim, y Esla asterisco asterisco. Ahora que hemos descubierto este tesoro, tenemos la responsabilidad de compartirlo con el mundo. Como les dije antes, tengo varias ideas para honrar el legado de Halil Ibrahim y Esla. Primero quiero digitalizar todos los documentos y artefactos que encontré en el cofre. Esto nos permitirá preservar su legado para las generaciones futuras y hacerlos accesibles a investigadores y entusiastas de todo el mundo. Segundo, quiero crear una serie de vídeos en los que analizaré en detalle las obras de Halil Ibrahim. Quiero explorar sus inventos, sus poemas, sus pinturas y tratar de entender su visión del mundo. También quiero profundizar en la vida de Esla,
para conocer mejor su papel en la preservación del legado de Halil Ibrahim. Tercero, me gustaría organizar una exposición itinerante con los objetos originales del cofre. Esto permitiría a las personas ver de cerca las obras de Halil Ibrahim y Esla y conectarse con su historia de una manera más personal. Y por último, quiero escribir un libro sobre Halil Ibrahim y Esla. Un libro que cuente su historia de manera completa y que haga justicia a su talento y a su pasión. Un libro que sirva como un homenaje a su legado y como una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Pero para lograr todo esto, necesito su ayuda. Necesito su apoyo, su entusiasmo y su colaboración. Necesito que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan la historia de Halil Ibrahim y Esla. Necesito que me dejen sus comentarios y sugerencias, para que podamos construir juntos este proyecto. Y necesito que se suscriban a mi canal, para que pueda seguir creando contenido sobre temas fascinantes como este. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio de que el talento y la creatividad pueden florecer en cualquier lugar, incluso en los lugares más remotos y olvidados. Es un testimonio de que el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo. Y es una inspiración para todos nosotros, para que persigamos nuestros sueños, para que defendamos nuestras ideas y para que nunca nos rindamos ante la adversidad. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Hasta pronto.